Imagina esto, es Roma, finales del siglo IX. Las campanas de las iglesias repican bajo un cielo plomizo, mientras un olor denso y pútrido flota en el aire. No es el hedor de las calles, que ya de por sí huelen a sudor, estiércol y vino agrio, sino algo más pesado, más penetrante, más inquietante, un olor que parece salir del corazón mismo del Vaticano. Ese olor, dicen, es el del Papa Formoso, y no porque esté enfermo, sino porque ya lleva 9 meses muerto. Formoso había sido un hombre alto, con facciones marcadas y una voz grave que imponía respeto. Nació en Roma, en una época en la que la ciudad no era la capital de un reino, sino un tablero de ajedrez en el que obispos, nobles y reyes movían piezas humanas para mantener su poder. El papado no era aún una figura de autoridad incontestable que llegaría a ser siglos después, en cambio, era un título disputado con la misma ferocidad con la que se disputaba un trono. Desde joven, Formoso destacó por su inteligencia y habilidad diplomática. Fue nombrado obispo de Porto, un puesto estratégico cerca de la desembocadura del Tíber, y pronto se convirtió en enviado papal en tierras lejanas. Viajó a Bulgaria, donde se ganó el respeto del rey Boris I, estuvo en Francia, donde negoció alianzas, y en cada lugar, su reputación creció como la de un hombre capaz de mover hilos invisibles para lograr sus objetivos. Pero ese talento también le granjeó enemigos, muchos de ellos peligrosos. A finales del siglo IX, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba sumido en un caos político. Las coronas pasaban de mano en mano con la velocidad de una daga en una emboscada. Formoso, lejos de mantenerse al margen, tomó partido en disputas que no solo involucraban a obispos, sino a reyes y emperadores. Favoreció a Arnulfo de Carintia sobre otros aspirantes al trono imperial, lo que desató la ira de poderosas familias romanas. Estas familias no olvidaban ni perdonaban y aguardaban su momento. En 891, después de años de intrigas, Formoso fue elegido papa. La ciudad lo recibió con una mezcla de esperanza y recelo. Sus primeros actos mostraron que su prioridad era estabilizar el imperio, coronó a Arnulfo como emperador y reforzó alianzas en el norte. Pero, como ocurre con todos los que suben demasiado alto, sus enemigos se multiplicaron. Entre ellos se encontraban miembros de la familia Spoleto, liderados por el poderoso Guido y su hijo Lamberto, quienes consideraban que el papado debía estar bajo su control. El conflicto con los Spoleto se intensificó. Formoso, viendo que su vida corría peligro, pidió la ayuda de Arnulfo para expulsarlos de Roma. Arnulfo marchó hacia el sur con su ejército, pero enfermó gravemente antes de llegar a la ciudad. Sin su apoyo, el papa quedó a merced de sus enemigos. El 4 de abril del año 896, Formoso murió. Las crónicas no se ponen de acuerdo sobre la causa, unos hablan de un derrame cerebral, otros de envenenamiento. Sea cual fuera la verdad, sus adversarios vieron en su muerte no un cierre, sino una oportunidad. Y así llegamos a la escena que haría pasar su nombre a la historia de la manera más grotesca posible. 9 meses después de su muerte, el nuevo papa, Esteban VI, un hombre dominado por la influencia de los Spoleto, ordenó algo que a primera vista parece fruto de una mente enferma: exhumar el cadáver de Formoso. El cuerpo, putrefacto, ennegrecido y rígido, fue vestido con todas las vestiduras papales, la tiara, los anillos, el báculo. Luego fue sentado en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán. Así comenzó el sínodo del cadáver. La visión era espantosa. Los fieles y clérigos presentes no podían apartar la vista de ese cuerpo que olía a muerte, mientras un diácono respondía en su nombre a las acusaciones que le leían. Lo acusaban de perjurio, de usurpar el cargo de obispo de Porto y de haber aspirado ilegítimamente al papado. Esteban VI gritaba preguntas al cadáver, como si esperara una confesión. Algunos presentes dicen que en los momentos de silencio se escuchaba el crujir de los huesos bajo las ropas, como si la propia muerte se riera de aquel espectáculo. La sentencia estaba decidida de antemano. Formoso fue declarado culpable. Le arrancaron las vestiduras, le cortaron los 3 dedos de la mano derecha con los que impartía bendiciones y arrojaron su cuerpo al Tíber. Los rumores cuentan que el cadáver fue arrastrado por la corriente y luego recuperado por algunos monjes, quienes lo enterraron en secreto.
Pero lo más perturbador no fue el juicio en sí, sino lo que significaba, una demostración pública de que en Roma, incluso la muerte no era un refugio contra la venganza política. La ciudad quedó dividida entre quienes consideraban el acto una justicia divina y quienes lo veían como una profanación sin precedentes. Y lo que nadie sospechaba era que aquel cadáver seguiría teniendo un papel en los sangrientos cambios de poder que se avecinaban. El Tíber había engullido el cuerpo del Papa Formoso, pero en Roma nada desaparece para siempre. En las tabernas y mercados, entre vendedores de aceite y especias, la historia del cadáver juzgado se convirtió en la comidilla. Los romanos, acostumbrados a la violencia, hablaban entre risas nerviosas y miradas de reojo. Algunos aseguraban que habían visto al Papa muerto flotando río abajo, su rostro hinchado y amoratado, con la tiara torcida, como si siguiera presidiendo un consejo desde el más allá. Otros juraban que habían sentido su olor en las noches húmedas, un olor a carne podrida que se mezclaba con el aroma agrio del agua del río. El Papa Esteban VI, lejos de sentir que había cerrado un capítulo, se encontró en medio de una tormenta. El escándalo del sínodo del cadáver había generado una reacción en cadena. Las facciones enemigas de los Spoleto comenzaron a conspirar, usando el juicio como prueba de que el papado se había convertido en un circo macabro. La idea de que un cadáver pudiera ser manipulado para fines políticos horrorizaba incluso a algunos de sus propios aliados. Los rumores se multiplicaron, decían que el cuerpo de Formoso había sido recuperado y enterrado en secreto en una iglesia fuera de las murallas, y que desde entonces, cada noche, una sombra alta recorría los pasillos del Vaticano, dejando tras de sí un rastro de humedad y un eco de pasos pesados. Los monjes más supersticiosos empezaron a afirmar que Roma estaba bajo una maldición. En el verano del año 897, la tensión estalló. Una revuelta popular, alimentada por las intrigas de los enemigos de Esteban VI, tomó las calles. Los romanos irrumpieron en el palacio de Letrán, capturaron al Papa y lo encarcelaron. Pocos meses después, Esteban fue estrangulado en su celda. La ironía era brutal. El hombre que había juzgado a un cadáver terminó con su propio cadáver apilado junto a otros en una fosa común, sin funeral, sin oraciones, sin gloria. Pero la historia no terminó ahí. El sucesor de Esteban, el Papa Teodoro II, duró apenas 20 días en el cargo, pero en ese breve tiempo tomó una decisión que muchos consideraron un acto de justicia. Ordenó recuperar el cuerpo de Formoso y enterrarlo de nuevo con honores en la Basílica de San Pedro. Según las crónicas, cuando el ataúd fue abierto, el cadáver estaba sorprendentemente intacto, como si el tiempo y el agua no hubieran querido reclamarlo del todo. La visión provocó murmullo entre los presentes, algunos lo tomaron como un signo de santidad, otros como una advertencia. Sin embargo, la política romana no conocía descanso. Unos años más tarde, el Papa Sergio III, un hombre estrechamente vinculado a los Spoleto y enemigo jurado de Formoso, ordenó que el juicio se repitiera simbólicamente. Aunque el cuerpo ya no fue exhumado, el veredicto fue el mismo, culpable. Este acto no tuvo la teatralidad del primero, pero dejó claro que, incluso muerto y enterrado, Formoso seguía siendo un peón en el juego de poder. El episodio del sínodo del cadáver marcó a Roma durante décadas. Se convirtió en un símbolo de hasta dónde podía llegar la lucha por el papado en una época donde la frontera entre lo sagrado y lo profano era tan fina como una hoja de cuchillo. El juicio de un cadáver no solo fue un acto de humillación personal, sino una declaración política: el poder no respeta ni a los muertos. Hoy, cuando los historiadores recorren los archivos y leen las cartas de embajadores horrorizados por lo que presenciaron, la historia de Formoso parece un relato salido de la pluma de un escritor de terror, pero ocurrió en la vida real, bajo las cúpulas y mosaicos que aún hoy se alzan sobre Roma. Imaginar a un papa sentado en un trono, muerto, vestido con ropas ceremoniales, siendo interpelado por otro papa furioso, es visualizar una escena que encarna la decadencia, la locura y la violencia política de la Edad Media. En las catacumbas de la memoria colectiva de Roma, Formoso sigue sentado en ese trono. Sus dedos amputados no bendicen, pero acusan. Acusan a una ciudad, a una iglesia y a un tiempo en el que el poder valía más que la piedad, y donde incluso la muerte podía ser usada como un arma.